puertas que nosotros podemos abrirle al enemigo. Y he titulado este mensaje: no abras puertas al diablo. Jueces 16, 13, 21. Cubrimos este lugar con la sangre de Cristo, aleluya. Echamos fuera todo espíritu contrario al Espíritu de Dios. Todo aquello que se oponga en el nombre de Jesús se ha echado fuera. Queda cancelada toda artimaña, toda intención del enemigo, en el nombre de Jesús. Dice la Biblia: y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres siete guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella la aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la escena del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón Sansón a Dalila y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Hoy quiero hablar de las puertas que podemos abrirle al diablo. Sansón era un hombre con propósito, un hombre destinado desde el vientre de su madre para servirle a Dios con un propósito específico. Pero Sansón abrió puertas al enemigo y el enemigo tomó control de él, y el final de Sansón no fue bueno, no fue el mejor. Sansón era un hombre con propósitos. Dice que él fue llamado desde el vientre de su madre. Se le aparece el ángel y le dice: tú vas a tener un hijo, no beberás vino, te vas a cuidar en el embarazo, y cuando él nazca, él será nazareo, no beberá vino.
será destinado con el propósito de Dios para salvar a Israel. Pero Sansón no hizo el propósito de Dios, lo que Dios quería que él hiciera, porque fue un hombre muy enamorado, fue un hombre dado a hacer las cosas ligeramente sin pensarlo, actuaba. Y muchas veces nosotros, escuche bien, sin invitar al diablo a nuestras vidas, él se mete en nuestras vidas. Sin nosotros invitarlo en nuestro matrimonio, él se mete en nuestro matrimonio. Sin nosotros invitarlo a nuestra casa, nuestros hijos, se mete. ¿Qué tal si nosotros le abrimos la puerta y le decimos bienvenido? ¿Verdad? Él va a entrar, como dice la Biblia, él no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y hoy quiero hablarte de eso. No le abras las puertas al enemigo. La Biblia dice, no deis lugar al diablo. Y cuando la Biblia dice, no deis lugar al diablo, es porque cuando el diablo entra en tu familia, cuando el diablo entra en tu casa, cuando el diablo entra en tu matrimonio, cuando el diablo entra en tu matrimonio, él va a destruirlo todo, porque el fin de él es destruirte, destruir tu vida. Jesús dijo, él es ladrón, él es homicida desde el principio. Y él no viene sino para destruir la obra de Dios, lo más preciado de la creación de Dios, que eres tú y yo, que somos nosotros. Dice la Biblia en el Salmo 98, en el Salmo 80, desde el capítulo 80, versos 13, 8 al 13 voy a estar leyendo, que el Señor hizo una viña, puso una viña, pero esa viña fue dañada. Y leamos en el verso 8. Dice el salmista, hiciste venir una viña de Egipto, echaste las naciones y las plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, hermosa estaba la viña, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados? Y la vendimian todos los que pasan por el camino. La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Dice el salmista, le pregunta al Señor, ¿por qué aportillaste su vallado, la viña? O sea, ¿por qué rompiste el muro? ¿Por qué rompiste la cerca, la pared? Y no fue Dios que rompió el muro. Los responsables de cuidar la viña, ellos tenían que estar pendientes para que no se hiciera agujero. Dice que el cuerpo montés entra y destruye, y los que pasaban tomaban las frutas, tomaban los frutos, tomaban las viñas. Cuando se planta una viña, usted sabe que se acerca muy bien la viña para proteger, para evitar que los animales entren y pisoteen, ¿verdad? Y que los que vayan pasando dañen todo. Usted eso lo hace para proteger los frutos que da su viña, para que no sean dañados, para que los animales no entren y destruyan todo, y para los que pasen, entren y roben, hurten todo. Usted lo primero que hace es protegerla, ¿verdad? Y dice que el Señor plantó una viña aluciendo al pueblo de Israel.
en un terreno limpio. Dice que la viña echó raíces, se extendió hasta los mares, todas sus fronteras, hasta los ríos. Sus ramas y troncos crecieron y dio fruto. Pero de repente las uvas eran tomadas por los que pasaban, o los animales, las zorras, el puerco montés, toda bestia del campo, se metían, comían y destruían. Entonces, si las uvas eran tomadas por los que pasaban o comidas por los animales, es porque la cerca estaba desprotegida, porque alguien abrió agujeros a la cerca, y por esos agujeros se metían los ladrones, se metían los animales y arruinaban toda la viña. Y cualquier persona que pasaba tomaba, cualquier animal que pasaba entraba, hollaba, comía y dañaba todo lo que se había cultivado. La solución es cerrar todos esos agujeros por donde están entrando aquellos que entran a hacer daño. ¿Por qué traigo esto? Porque así mismo es la vida de muchos cristianos. Así mismo es la vida. Han abierto puertas por donde el enemigo está entrando, por donde el diablo está entrando, ha entrado y está destruyendo todo lo que hay. Ha entrado y ha destruido todo lo que ha podido. Sansón era un hombre con propósito de Dios, el texto que acabamos de leer aquí. Era un hombre que debía estar consagrado para Dios. Él era nazareo, tenía el voto de nazareo. Él traía un propósito que era salvar a Israel de los filisteos. Pero Sansón abrió puertas de su vida al enemigo, a quien no debía, y Sansón fue destruido. Ahora, usted me dirá, pastor, pero aquí vemos la historia de Dalí, de Sansón y Dalila, y no tiene, la verdad no tiene nada de que tú te enamores. Pero de quién te enamoras es lo importante, ¿verdad? ¿De quién te enamoras? ¿De quién se enamoró Sansón? Del mismo demonio. ¿A quién le abrió sus puertas Sansón? ¿A quién le abrió las puertas de su vida? Al mismo demonio, era una diabla. Dice el verso 13 al 17. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas. ¿Cómo tratas conmigo con mentiras? Y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Imagínense. Él entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurases con la estaca. Y ella le aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día, porque era bien manipuladora, con sus palabras e inoportunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como los demás hombres. Sansón abrió las puertas de su corazón a quien no debía. Sansón se enamoró de una mujer que era el mismo demonio. Sansón se enamoró de una mujer que lo engañaba, una mujer manipuladora. Era una mujer que no le importaba nada a Sansón. Ella sí estaba enamorada, pero estaba enamorada del dinero que le iban a dar por la cabeza de Sansón.
Sansón se enamoró de una mujer a quien él no le importaba a ella. Dice, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Tristemente, el corazón de Sansón sí estaba con Dalila. Tristemente, Sansón se había enamorado de Dalila. ¿Cómo dice que te amo cuando tu corazón no está conmigo? Tristemente, el corazón de Sansón pertenecía a Dalila. El Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Tú puedes tener muchos tesoros, pero el más grande de todos tus tesoros que tú tienes es tu corazón. Porque dice la Biblia, de él mana la vida y también la muerte. Un corazón alegre, un corazón contento, un corazón sano se refleja en el rostro de la persona. Pero un corazón encadenado, un corazón atormentado, un corazón afligido es para muerte y se refleja en el rostro de la persona. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Tristemente, él había abierto su corazón a una persona que no debía habérselo abrir. Yo te ruego, dice el verso 16, capítulo 16, verso 6. Yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza, cómo podrás ser atado para ser dominado. Imagínense la propuesta que le hacía esa mujer. Yo te ruego que me declares en qué consiste tu fuerza, cómo tú podrás ser atado para ser dominado. La verdad es que es como, nos preguntamos, ¿cómo Sansón no pudo darse cuenta de las malas intenciones de esa mujer? ¿Cómo no pudo darse cuenta de la peligrosidad que tenía esa mujer, de las intenciones que tenía con ella? ¿Cómo no pudo darse cuenta de que en verdad esa mujer no lo amaba? Si esa mujer lo que quería era atarlo y dominarlo. Tal era el control que ejercía Dalila sobre Sansón, que le hizo hasta perder el sentido de su vida. O sea, ¿dónde te puede llevar una mala relación? ¿Dónde puedes terminar cuando tú te metes con la persona? Cuando tú te alías, cuando tú te agregas, cuando tú estás con alguien que en verdad lo que quiere no es tu bien. Dice, cuéntame el secreto de tu gran fuerza. ¿Cómo tú podrás ser atado? ¿Cómo podrás ser dominado? ¿Cómo Sansón no pudo darse cuenta y escapar de la trampa? ¿Cómo no se pudo dar cuenta y huir de la trampa que esa furufa, ¿cómo yo le puedo decir? Esa demonia le estaba atendiendo. Estaba enamorado. Él había abierto su corazón. Por eso el Señor dice, hijo mío, dame tu corazón. Porque cuando tu corazón está en las manos del Señor, está protegido. Pero cuando tú abres las puertas de tu corazón a quien no debes, vas a ser manipulado, vas a tener problemas. Él no pudo darse cuenta, estaba completamente adormecido de la trampa que esa mujer le estaba atendiendo. El mensaje de hoy es, no le abras las puertas al diablo. Sansón descubrió su corazón ante la persistencia de Dalila, de esa mujer. Reveló el secreto de Dios. Tristemente, Sansón cedió a la manipulación de esa mujer. Dice el verso 16 y 17 del capítulo 16. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras
Importunándoles, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Fue una escena muy triste cuando Sansón le reveló el secreto de Dios, porque era un hombre que estaba supuesto a vivir consagrado para Dios. Era un hombre que estaba supuesto a vivir en santidad para Dios. Y viene y se lo revela esta pajarraca. Tristemente, Sansón rompe su voto de nazareo por una pasión. Él se había metido con la persona equivocada, porque sus padres le decían: ¿cómo tú no te puedes enamorar? ¿Cómo no buscas una mujer de tu pueblo que crea igual que tú? No tiene nada de malo de que, bueno, si usted se ha comprometido con alguien que no cree como tú, pues tienes que doblar rodilla, ¿verdad? Pero si estás a tiempo, mira bien, tienes que buscar a alguien que sea de tu misma creencia, porque luego vendrán los problemas. Y luego le dice a ella, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Tanta fue la insistencia que él reveló su secreto. Y cuando él reveló su secreto, vino esta, llamó a los filisteos, le cortaron el pelo de su cabeza y lo ataron. Y cuando él se despertó, dijo: esta vez me saldré como las otras veces. Y saben una cosa, a veces nosotros pecamos y confundimos la misericordia de Dios con el pecado, ¿verdad? Y vamos a más y vamos a más y a más, y al final terminamos atados, al final terminamos amarrados, al final terminamos en cadena, como terminó Sansón. Y a veces estamos en una situación y no nos damos cuenta, o no nos queremos dar cuenta que debemos romper, que debemos salir de allí, y seguimos y al final caemos en un pozo donde luego no sabemos cómo salir de allí. Caemos en un agujero donde difícilmente vamos a salir. Dice el salmista en el Salmo 7:15: pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Ha cavado una fosa muy profundo, un hoyo muy profundo, y en su propio hoyo va a caer, dice el salmista. En su propio hoyo caerá. Hay consecuencias en nuestras decisiones, hay consecuencias en nuestras acciones, porque a veces cavamos pozo para nosotros mismos y terminamos cayendo allí por nuestras propias decisiones. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, caemos en pozo donde luego nos va a costar salir. Cavamos pozos y nos metemos en una situación muy profunda y luego no sabemos cómo salir de ahí. No deis lugar al diablo, dice la Biblia. No abras puertas al enemigo. Porque el enemigo, si tú le abres las puertas, él va a entrar. Aun si tú no se la abres, él buscará cómo meterse y por la ventana se meterá. Pero tú tienes que estar vigilante. Tú tienes que vivir con propósito de Dios. Sansón fue un hombre que tenía propósito, pero él se olvidó de todo el propósito de Dios y vivía su vida alegre.
Y donde iba y veía una filistea, se enamoraba de esa filistea. Hay puertas comunes que nosotros los cristianos acostumbramos a abrir. Yo te voy a hablar de algunas de ellas. Son puertas que los cristianos acostumbran a abrir. Primera puerta, la puerta del pecado. Usted tiene que aprender a cuidar su vida, aprender a cuidar a su familia, a cuidar su matrimonio, a cuidar las bendiciones que Dios le ha dado, a cuidar sus hijos, a cuidar a su esposa, a su esposo. Usted tiene que aprender a cuidar lo que Dios le ha dado. La primera puerta, la puerta del pecado. Dice Isaías 59, 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, para no ver. El pecado hace una división entre nosotros y Dios. El pecado rompe toda comunión con Dios. Vuestras iniquidades, el pecado te aleja de Dios. Dice el escritor, dice el profeta, que el pecado pone un muro entre nosotros y Dios. Y dice que hace que el rostro de Dios se oculte para no vernos, para no oírnos, por causa de nuestro pecado. El pecado te aleja de Dios, abre una puerta al enemigo para que tome control de ti. En el momento en que usted comienza a andar en pecado, el rostro de Dios es apartado de usted. Porque Dios te ama a ti, Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y en el momento que usted comienza a andar en pecado, usted empieza a abrir puertas al enemigo. Como se dice en noruego, varsågod. Siga, bienvenido. Usted no puede abrir puertas al enemigo. Sansón fue un hombre que abrió muchas puertas al enemigo. Fue un hombre que practicó el pecado. Fue un hombre que cedió ante el pecado, a los engaños del pecado. Eso sí, aunque mantenía una apariencia, yo soy nazareo, siempre lo decía. Porque así somos muchas veces, ¿verdad? Y estamos haciendo las cosas y creemos que nadie nos está viendo, y aparentemente yo soy predicador y yo soy pastor, pero detrás de eso estamos haciendo muchas cosas y Dios está viendo lo que estamos haciendo, y el rostro de Dios se aparta de nuestras vidas. No deis lugar al diablo. Sansón fue un hombre que no le importó practicar el pecado. Dice en el capítulo 16 de Jueces, versos 1 y 2 y 3, que Sansón fue a una ciudad llamada Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió sobre la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Siendo un hombre con propósito de Dios, supuestamente que debería estar consagrado a Dios, no tenía ningún problema en acostarse con cualquier mujer. A la primera que pilló y bonita la chica,
venga para acá. Y él pensó que nadie lo estaba viendo, y sí lo estaban viendo. Y muchas veces la gente anda, muchos cristianos andan en sus cosas, en sus andanzas, y creen que nadie los ve, pero sí que los ve. Y si nadie te ve Dios. Y hasta el diablo también te ve. Y Dios se aparta de ti y tú le abres una puerta al diablo. Tú le abres una puerta al enemigo. Y cuando tú caminas en pecado, tú le das el derecho al diablo para que tome control de tu vida, para que entre a tu vida a destruir. El pecado abre puertas al enemigo para que entre a tu vida. Y la Biblia dice que si tú has pecado, lo que tienes que hacer es arrepentirte. Dice Primera de Juan 2:1 que tenemos un abogado para con Dios y que es Cristo el Señor. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él nos defenderá de nuestros pecados, pero tenemos que reconocer todo lo que tú tienes que hacer. Si tú estás caminando en pecado, si tú andas en pecado, es reconocer a Jesucristo, venir a los pies de Jesucristo, reconocer lo que tú has hecho, y entonces la sangre de Cristo viene y te lava de todo pecado. Es una puerta que normalmente abren los cristianos al enemigo. Segunda puerta. Yo voy a ser corto, no quiero meterme en problemas, pero sí que el Señor me ha llamado a esto. Segunda puerta, las amistades. Ay, hermano, esas alianzas de cristianos con impíos. A Sansón le gustaban esas alianzas con filisteos y salían unos problemas. ¿Con quién te reúnes? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Con quién es que tú vas a comer a los banquetes? Ten mucho cuidado, porque hay muchas amistades que en vez de edificarte, terminan dañando tu moral. En vez de edificar tu matrimonio, tu familia, tu casa, terminan trayéndote problemas. Dice Jueces 14, el libro de Jueces 14, 10, 15, que vino pues su padre, el padre de Sansón, donde estaba la mujer a la cual se había enamorado don Sansón, y Sansón hizo banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con Sansón, con él. Y Sansón les dijo: yo os pondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y os descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos le respondieron: pon tu enigma y lo oiremos. Entonces le dijo: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Al 7º día dijeron a la mujer de Sansón: induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. Nos habéis llamado aquí para despojarnos. Mire con quién los amiguetes de Sansón. ¿Con quién era que Sansón se sentaba en la mesa? Amigos que no eran tan amigos. La Biblia dice que de las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
Hay amistades que lo que terminan es abriendo una puerta al enemigo para que entre a tu vida. Dice 1 Corintios 3, 15, 33, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Con quién es que usted se reúne? ¿Con quién es que usted conversa? Hay conversaciones que en vez de edificarte, lo que hacen es dañar tus buenos principios. Lo que hacen es estropear tu moral, tus principios. Amistades que en vez de servirte, terminan o contribuyen más bien a abrir una puerta al enemigo. No le abras las puertas al diablo, porque viene a hurtar, matar y destruir. No le abras las puertas al enemigo. Las puertas de tu casa, de tu vida, de tu familia, las puertas de tu negocio, de tu economía, ciérraselas. Tienen que estar cerradas al enemigo. Tercera puerta hay. Y es que algunos cristianos tienen la costumbre de no congregarse. Es que yo veo el culto por internet, yo veo las prédicas por internet, estoy siguiendo una cadena de oración por internet. La Biblia dice, Hebreos 10, 25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Estamos viviendo días peligrosos, y la venida del Señor se acerca, y algunos cristianos andan por allá en el mundo, pero lejos de la congregación, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y esa sí que es una costumbre de muchos cristianos, no congregarse. Por internet siembran, por internet ofrendan, por internet sirven al Señor, por internet exhortan, por internet hablan con los hermanos. No, la Biblia dice que existe una congregación, un pueblo de Dios, donde usted se reúne para alabar el nombre del Señor, para glorificar el nombre del Señor. Hay que congregarse, y dice el escritor, aún sabiendo más que el día del Señor se acerca. ¿Cómo es que usted se va a exhortar con tantas las cosas? Porque vivimos en un tiempo de confusión terrible. Un tiempo de engaño. Dice que en los últimos tiempos vendrán falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas. Vendrá una confusión terrible. Y dice que aún a los escogidos serán engañados. Y usted anda por allá reuniéndose en otros lugares, pero en la iglesia no se reúne, en la iglesia no viene, porque no le queda tiempo para venir a la iglesia. Hermano, vivimos en un mundo donde estamos tentados a abandonar la congregación, donde estamos tentados a abandonar la fe, donde estamos tentados a abandonar a Dios, donde estamos tentados a abandonar nuestras creencias, nuestros principios. Pero, mire, siempre vamos a encontrar una excusa para no venir a la iglesia, para dejar de congregarnos. Y dejar de congregarse es una puerta que se le abre al enemigo. Tú tienes que congregarte. Tienes que tener una iglesia donde congregar. Yo no estoy diciendo, porque yo también veo prédicas por internet y también yo puedo decir, qué predicador tan bueno, ¿verdad? Pero mi iglesia, desde que yo conocí al Señor, si alguna vez falté un domingo a la iglesia porque estaba trabajando, pero no me sentía bien por cuestión de trabajo, pero nunca he dejado de... Y eso me ha mantenido en la fe. Y eso me ha mantenido hasta el día de hoy, sirviéndole al Señor. La congregación para mí es donde yo me reúno con la gente que cree igual que yo, ¿verdad?
un abrazo a un hermano, una palabra de fe que un hermano te dé, una palabra de liberación, ¿verdad? Una bendición, una oración que hagan por mí. Ese es el lugar, la oración, la congregación, la iglesia. ¿O acaso la Biblia no dice, mirad cuán buenos y cuán deliciosos es habitar los hermanos juntos en armonía? Dice el salmista en el Salmo 133, 1 al 3, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde es que envía Jehová bendición y vida eterna? En la congregación. Hay una bendición que viene a la congregación. No dejen de congregarse. Es una costumbre que han tomado, y aún más en la pandemia. Hermanos que nunca más regresaron a la iglesia porque tienen miedo del COVID, pero sí tienen lugares para reunirse con otras personas, pero no dejando de congregarse. Dice la Biblia que Jehová envía bendición a la congregación. Hay una bendición que viene a tu vida cuando tú te congregas. Hay una bendición que viene a tu vida cuando tú te congregas. Es una unción que baja por todo el cuerpo, por la cabeza. Dice, la barba de Aarón desciende sobre la barba de Aarón, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí Jehová envía bendición y vida eterna. No deje de congregarse. La gente tiene por costumbre y se va quedando, y cuando el diablo lo va enredando por allá, y un día ya no pertenece más a la iglesia, ya no está más en la iglesia, ya no tiene más una congregación. Ya hay otras costumbres, perdieron esa costumbre de congregarse. Es una puerta que muchos cristianos la tienen abierta. Usted tiene que cerrarle. Hoy tenemos que decidirnos a cerrar toda puerta al enemigo. Toda puerta. Cuarta puerta, la santidad. Hay cristianos que no saben ni qué es eso, santidad. Sansón era uno de esos que no le importaba nada la santidad a Dios, la consagración a Dios. Él iba por allí y miraba a una mujer, le miraba la cola. ¿Usted qué tiene que estar mirándole la cola a una mujer? Mírenle la cola a su esposa. Y cuando él la miraba y dice, con esta me voy a acostar. O iba y con esta esa va a ser mi mujer. Hermano, la consagración, la santidad denota pureza. Y hoy en día con las redes sociales, hay pornografía por donde usted quiera por internet. Usted abre su móvil, abre su computador o donde sea, usted mira pornografía. Hasta en las calles, hasta en los reclames, como en las revistas, en los anuncios, usted encuentra pornografía. Usted tiene que santificarse para Dios, estar en santidad para Dios. Sansón fue algo, en la santidad para él no era nada. Y es una puerta que muchos cristianos abren. Mire, yo también miro las redes sociales, y cuando hay cosas que yo no debo ver, que no me convienen, yo le voy dando eliminado, dejar de ver. Si alguien a mí me manda un vídeo donde yo leo cosas que no, dejar de ver. Si algún vídeo que yo veo que traen pornografía, dejar de ver.
yo voy seleccionando qué es lo que yo voy a ver. Quinta puerta, la oración. Es una puerta que los cristianos abren para que el enemigo entre. Puertas que están abiertas. Hay muchos cristianos que no oran. Muchos cristianos que no oran. Dejar de orar es abrir puertas. Dejar de orar es dejar de estar en la presencia del Señor. La oración te da comunión con Dios, te da comunión con el Señor. Dice Efesios, miren esto tan profundo que dice Efesios, yo no le había puesto mucho cuidado hasta ayer que el Señor me reveló. Efesios 3, 14 al 19. Por esta causa doblo mis rodillas, dice Pablo, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, mire bien, seáis plenamente capaces de comprender con los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, para que seáis capaces de comprender, dice Pablo, de comprender la anchura de Dios. Mire lo que te da la oración, lo que te lleva la oración, para que seáis capaces de comprender la longitud, para que seáis capaces de comprender la profundidad de Dios, la altura de Dios, y de conocer el amor de Dios que excede todo conocimiento. Cuando tú oras, tú vas a llegar a un conocimiento que de otra manera no lo vas a lograr. Cuando tú doblas rodillas, cuando tú entras en la presencia, cuando tú entras al trono de Dios, delante de Él, tú vas a recibir revelaciones que de otra manera no podrías. Cuando tú estás en la presencia de Él, tú vas a tener esa capacidad de recibir ese conocimiento, de recibir esos misterios. El Señor te los va a revelar, porque estás delante de Él, que de otra manera tú no lo vas a lograr. O sea, la oración te da esa intimidad con Dios. La oración te da esa armonía, esa estar en la oración te da eso que de alguna o de otra manera tú no lo puedes lograr, tú no lo puedes alcanzar. Estar en la presencia de Él. La oración. Y mucha gente, muchos cristianos que no oran. Los cultos de oración son los cultos donde nadie viene, o pocos vienen. Los cultos de oración. Cuando tú oras, tú vas a llegar al conocimiento de Dios, que de alguna o de otra manera tú no lo puedes hacer, no lo puedes alcanzar. No sé si usted me está entendiendo. La profundidad de la oración. Cuando tú llegas a su presencia, es importante. Jesús dijo que la oración te ayuda a evitar la tentación. ¿Por qué gente cae en tentación? ¿Por qué cristianos se apartan? Porque no oran. Miren, Lucas 22, ¿cómo hizo Jesús para vencer la tentación?
y cómo sus discípulos se dieron ante la tentación. Porque Jesús oró, pero sus discípulos no. Mira lo que dice Lucas 22, 39, 46. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla oró Jesús, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para ofrecerle, y estando en agonía oraba más, para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como gotas, como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, ¿cómo los halló? Los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Jesús sabía que lo que venía era muy gordo, y la única manera de resistirlo, de aguantarlo, era estar orando, haber orado. Y les dijo: ¿por qué están durmiendo? Levántense. A Pedro, a Juan y a todos sus discípulos: ¿por qué están durmiendo? Levántense, oren para que no entren en tentación. Y dice ahí mismo en el capítulo, ahí mismo en el verso 54, 62, en ese mismo capítulo dice: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos con encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él le negó, él no había orado, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Jesús había orado y llamaba a sus discípulos, pero ellos no oraban, ellos dormían. Ahí está la diferencia. Jesús llorando, dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre, porque él sabía lo que venía, y le decía: Padre, Padre, si tú quieres pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. Y se levanta de allí, viene y busca a sus discípulos, y él les había dicho: oren, pero ellos no estaban orando, estaban durmiendo. Qué importante es la oración en nuestras vidas. Y cuando vino la tentación, el diablo los zarandeó porque ellos no habían orado. Cristiano que no ore es cristiano que le abre la puerta al diablo. El diablo entra y te va a zarandear. Nunca salgas de tu casa sin antes haber orado. Nunca salgas de tu casa sin antes haber orado. Dice que Pedro se echó a dormir mientras Jesús estaba orando. Y por eso dice que lo negó 3 veces. Y los otros andaban por allá huyendo, porque no habían orado. Un cristiano que no ora es un cristiano débil. Un cristiano de oración es un cristiano fuerte, aunque no tenga mucha elocuencia, aunque no tenga mucha... No sé si usted me está entendiendo. Yo he conocido predicadores que yo digo: a lo mejor no tienen mucha academia, pero este es un hombre de oración. Este es un hombre profundo en oración. Y ahí se nota
aunque tenga mucha academia, haya ido a los mejores institutos, haya estado en las mejores universidades cristianas preparado, pero si es un cristiano que no, eres un cristiano débil, y se le nota. El que ha estado en la presencia, ha estado en la presencia. Ha estado en la presencia. Póngase de pie, vamos a terminar por ahora, aleluya.